Hola a todos, mi nombre es Lorena Ospina. Estoy con mis compañeros David Montoya, Hola, buenas noches. Javier Blanco, Muy buenas noches a todos. Sergio Carrero. Hola, buenas noches. Nosotros somos estudiantes de segundo cuatrimestre de Trabajo Social y realizamos dos entrevistas a dos profesionales del trabajo social y de psicología, profesionales de las ciencias sociales, enfocados sobre la diversidad y el cambio cultural. Nuestros dos entrevistados viven en lugares diferentes y se los vamos a presentar. El primer entrevistado se llama Daisy Ospina. Ella es psicóloga clínica con especialización en terapia infantil y de familia. Tiene 20 años de experiencia en su profesión. Ella trabaja en Texas, Estados Unidos, y vive en Estados Unidos ya hace 12 años. Nuestro segundo entrevistado es Oscar Fernando Ríos, trabajador social. Él tiene estudios de teología y es biblista en formación. Lleva 11 años de experiencia en temas de políticas públicas y trabaja en Bogotá. Y Lorena, entonces, en efecto, pues estas dos personas les hicimos la respectiva entrevista. Una de las preguntas que les planteamos a ellos era, pues, teniendo en cuenta pues, todo el tema de antropología, la cultura pues está formada, basada en maneras de vivir, de pensar, pues, de sentir de las personas. Les preguntábamos que cómo podían ellos evidenciar desde su parte, desde su contexto laboral, cómo ha impactado ese ambiente desde el mismo contexto. Entonces, ellos concordaban, pues definían como la misma idea, en donde hablaban que reconocían las diversidades culturales, étnicas, y pues a partir de la investigación de raíces culturales, de todo el proceso de intervención social y de la psicología, pues para que sea de manera efectiva como tal. Bueno, de igual forma, le preguntamos a nuestros entrevistados, pues, qué premisas ellos consideraban que eran relevantes para el buen desarrollo de una sociedad, teniendo en cuenta, pues, que toda sociedad tiene valores, ideas, normas sobre cómo debe ser el pensamiento, el sentir y la conducta correcto, pues, de las personas. A lo cual nuestros entrevistados contestaron lo siguiente. Por un lado, Oscar nos comentaba que de las premisas más importantes a considerar son primero la antropología dialogal, igualmente reconocer al otro desde su estado de vulnerabilidad, también destacar de forma importante la existencia de vínculos con los demás y finalmente resaltaba el hecho de crear un mundo más humano. Por su parte, Daisy nos comentaba lo siguiente, que pues el tema de la cultura heterogénea que existe, los valores son diferentes según las necesidades de cada persona o de cada grupo. Nos da un ejemplo claro desde el lugar donde ella reside actualmente, donde nos decía que para los afroamericanos lo importante en este tema son las cuestiones de la igualdad dentro de la sociedad en la que viven allí en Estados Unidos. Para los latinos se destaca la premisa de la oportunidad, oportunidades laborales, oportunidades sociales, económicas. Y para los americanos, para los estadounidenses, las premisas más importantes es el tema de la estabilidad financiera. De acuerdo. Continuando con nuestra entrevista, la tercera pregunta que le realizamos a nuestros entrevistados era: ¿es evidente que el mundo presenta diversidad cultural por cómo la tecnología nos muestra un sinfín de maneras de comunicación inmediata? O sea, es claro que actualmente la comunicación y las tecnologías están como en su boom. Entonces, ¿cree usted que esta manera de conectarnos puede alterar la esencia de nuestras raíces, de nuestra cultura, como nuestra forma de ser natural? Su respuesta de nuevo concuerdan, y es como las relaciones humanas están en una situación de crisis. La tecnología afecta porque no reemplaza la cercanía, pero en efecto ha ayudado a mantener a las personas unidas en contacto a pesar de la distancia. Esto ayuda a que no se olvide la red cultural. Digamos que sí tiene esa ayuda potencial, pero también da esa distancia de estar con el otro y compartir. Ya en la cuarta pregunta, pues obviamente se ve muy marcada la diferencia entre las dos profesiones, obviamente Oscar como trabajador social y Daisy como psicóloga. Y surgió la cuarta pregunta, que era partiendo de la afirmación que la moral es un principio universal.
queríamos saber ellos cómo nos podían presentar dinámicas de comportamiento que pudieran garantizar el uso de esa moral, sabiendo que a muchas personas pues no les interesa mucho ese concepto. Entonces, ahí Daisy nos manifiesta que la moral era muy subjetiva dependiendo de la necesidad de las culturas, y que para ella el nivel de unidad familiar es fundamental. Para Oscar, por el contrario, él dice que toda moral es parte y se basa desde lo individual, que en hacer que una persona encuentre su propia moralidad, y así este concepto genera los comportamientos humanos. La última pregunta que les realizamos a ellos va muy enfocada a que nos dijeran cuáles eran como para ellos la manera más efectiva de transmitir la cultura a las generaciones venideras, cómo se podría conservar estas culturas. Daisy nos contesta que para ella el tema de las tradiciones son esenciales, que por ejemplo la música, la comida, el lenguaje del país es fundamental para poder transmitirlo de generación en generación. Por su parte, Oscar nos comenta que en este caso, la manera más eficaz, pues él dice que la transmisión de la cultura es de forma autónoma, va pues desde los círculos sociales más cercanos del individuo hacia el exterior. Y esta es la mejor forma para trabajar, para construir lo que es una sociedad pues más igualitaria y humanizada. Una pequeña conclusión, teniendo en cuenta las diferentes profesiones, el lugar donde viven nuestros entrevistados, se podría decir que las relaciones humanas, las raíces culturales y la conservación de las mismas están teniendo un cambio muy significativo en la actualidad, ya sea de manera personal, grupal, en entornos educativos o laborales. Sí, en efecto, pues yo también quiero concluir que la cultura aún permanece bastante arriesgada, independientemente desde el lugar donde habitemos. Hay un sinnúmero de situaciones que continúan manteniéndonos pues, en esa idea, gracias a nuestras costumbres y obviamente a nuestra idiosincrasia. Tenemos que tener en claro que para los profesionales de las ciencias sociales, ya sean sociólogos, antropólogos, psicólogos o trabajadores sociales, vamos a tener que intervenir en diferentes culturas y tenemos que tener en claro, primero, que tenemos que conocer la profundidad, segundo, adaptarnos a esas culturas, y tercero, respetarlas para que todas estas intervenciones que hagamos sean eficaces. También podemos concluir que en este caso lo que es la antropología cultural resulta de vital importancia para nosotros como profesionales en trabajo social en formación, debido a que nos brindan herramientas que nos van a permitir entender diferentes comunidades o culturas en las que vayamos a intervenir. Estamos hablando de elementos como la etnografía, que nos permite realizar una descripción de determinada cultura en una región donde estemos. Igualmente la etnología, que es el poder tener la capacidad de comparar culturas, que es un poco el ejercicio que hicimos con esta actividad, ver que hay realidades distintas, de pronto formas de intervenir diferente con dos profesiones que se complementan en algunos puntos, pero que pues siempre nos van a dar una perspectiva más amplia de lo que es la realidad y la forma de intervenir.